día tengan todos ustedes. Bienvenidos a la cápsula número 14. Mi nombre es Paula Yoali Barrio Saucedo, licenciada en Psicología con maestría en Psicología Clínica de la Salud. El día de hoy, en la cápsula 14, vamos a abordar el tema del tratamiento de datos e interpretación de la información, así como el procesamiento de la información recabada. Como siempre, voy a comenzar compartiendo las diapositivas del tema. El procesamiento de datos es el conjunto de operaciones organizadas y semánticas para transformar los datos brutos, es decir, las respuestas, en una estructura uniforme, que son estos valores numéricos que sean legible y analizable por algún software estadístico. El objetivo es crear una matriz de datos que garantice la precisión y la consistencia de estos valores, asegurando que haya un rigor de la investigación. Entonces, la, estos datos no es algo automáticamente útil, pero debe de ser procesado. Es como la preparación de una materia prima, en cual el objetivo de una matriz de datos donde cada valor sea un código numérico exacto y consistente. Un error en esta fase puede invalidar los cálculos de una investigación grande. Por ejemplo, al momento de codificar, digitar el número 6 en una escala donde solamente se está midiendo del 1 al 5, pues puede influir completamente en los resultados obtenidos al momento de analizar en un software toda la información. La edición y el control de la integridad. La edición es este proceso de revisión y corrección de los cuestionarios llenos para asegurar que sea legible, completo y coherente antes de la codificación. ¿Cuál es esta verificación clave? Tiene que haber una completitud, que están todas las preguntas contestadas, una legibilidad, perdón, se entienden las respuestas manuscritas, tiene que haber consistencia, hay contradicciones lógicas entre las respuestas. Por ejemplo, sí a una pregunta filtro y que no se responda a la siguiente pregunta. Entonces, la edición es la primera línea de defensa contra el error. Si un cuestionario tiene demasiados errores o datos faltantes, es mejor eliminar el cuestionario que arriesgar a que haya un análisis. Si el instrumento fue digital, esta fase pues se simplifica, pero la verificación de la consistencia lógica sigue haciéndose de forma manual. La codificación de variables. La codificación es este proceso de asignar un valor numérico a cada categoría de respuestas de una variable, permitiendo su ingreso a la matriz de datos. Por ejemplo, en variable nominal, el género se puede usar uno para hombre, dos para mujer, y en una variable ordinal de escala Likert, aquí se aplicaría del 1 al 5, como vimos en cápsulas pasadas, de totalmente en desacuerdo y 5 siendo totalmente de acuerdo. La regla es que siempre se deben de codificar las categorías residuales. Entonces, esta codificación de variables es obligatoria para que se pueda llevar a cabo un análisis o una investigación de tipo cuantitativa. Incluso si la variable es nominal, es decir, que el número no implique orden, como en el ejemplo donde uno es hombre y dos mujer, puede usarse también a la inversa. Uno ser mujer y dos ser hombre, no habría ningún cambio. Se le debe de asignar siempre un código. Es vital que el libro de código se documente al detalle. Este manual indica qué significa cada número para cada variable que se esté utilizando. En la codificación de preguntas abiertas, cuando hay preguntas abiertas, el investigador debe de clasificar, es decir, leer todas las respuestas y agruparlas en un conjunto de categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas, y también debe de asignar, es decir, codificar cada categoría con otros números. Ejemplo, 1, satisfacción salarial; 2, satisfacción por clima laboral; 3, y así sucesivamente. Este proceso es el más subjetivo y requiere un alto nivel de consenso entre los codificadores, si es que hay más de uno. En este punto, la investigación tipo cuantitativa se pasa a la cualitativa. La clasificación requiere de esta interpretación, aunque el objetivo final sea la cuantificación. Si se usa un equipo de codificadores, se debe de calcular esta confiabilidad interjueces para asegurar que todos estén categorizando las respuestas pues de una misma manera.
La captura y el software. La captura es el proceso de ingresar los datos codificados a la matriz. En el software estadístico, pues está el SPSS, que es el más fácil de usar e ideal para ciencias sociales. Y como estos hay muchos más que se pueden ir usando, está el RP y el Stata. También están las hojas de cálculo, como puede ser el Excel, que es útil para la entrada inicial, pero limitada para el análisis inferencial. Entonces, la recomendación es usar siempre un software con la función de validación de datos para prevenir que haya errores de tipeo que hay fuera de rango. Entonces, la mayoría de las investigaciones académicas se usan el SPSS por su interfaz que es amigable. Sin embargo, para investigaciones más avanzadas se recomienda el ROP por su capacidad de automatización y replicabilidad en el análisis. El investigador debe elegir su herramienta al inicio y debe de ir documentando su uso. La limpieza de datos. Proceso posterior a la captura, donde se verifican los valores registrados sean lógicamente correctos. Valores fuera de rango, valores que no son posibles según la codificación, por ejemplo un 6 en una escala del 1 al 5, se corrige con el cuestionario físico o se marca como un missing data o un dato perdido. Las inconsistencias, errores lógicos, por ejemplo, un sujeto reporta no tener hijos, pero luego responde a preguntas sobre la educación de sus hijos, se debe de revisar entonces esta secuencia de los datos o de las respuestas aplicadas. Entonces la limpieza se realiza principalmente usando estas tablas de frecuencia para cada variable. El investigador debe tener un protocolo estricto donde la decisión de corregir, eliminar o dejar dato debe de estar siempre documentada. Ahora, estos missing data, los datos perdidos, ¿cómo se deben de manejar? Los datos perdidos son un problema común que pueden sesgar las conclusiones. Entonces, ¿cómo se deben de manejar? Con una eliminación de casos o una eliminación por pares. La eliminación de casos se elimina el sujeto completo de todos los análisis si le falta cualquier dato. Esta opción es rápida, pero va a reducir el número de muestras si hay muchos casos perdidos. La eliminación por pares. Se usa cada caso solo en el análisis donde tenga datos incompletos. Aquí se mantiene el tamaño de la muestra, pero pues pueden ir variando dependiendo de la pregunta. Y en la imputación se reemplaza los datos, el valor perdido, por una estimación, pero pues aquí hay más sesgo de que se puedan cometer errores o que pueda ser, pues ya ser más subjetivo que objetivo la investigación. Si la proporción de datos perdidos es menor al 5%, la eliminación por casos puede ser aceptable, pero si es mayor, se debe de recurrir ahora sí a la imputación. Nunca se debe omitir esta fase, ya que calcular una media con un tamaño de muestra incompleto, pues va a llevar a un error en la estimación. Para las técnicas de imputación, la imputación por media es la más sencilla, pero introduce sesgo y va a reducir de esta forma la varianza. Para una investigación con alto rigor, la imputación múltiple es el estándar, ya que utiliza modelos probabilísticos para estimar el valor perdido de forma más precisa, minimizando el impacto de los resultados. Entonces, la imputación por media es la más sencilla, pero introduce sesgo y reduce la varianza. Para una investigación con alto rigor, una imputación múltiple es el estándar, ya que utiliza estos modelos probabilísticos para poder estimar el valor perdido de formas más precisas, minimizando el impacto en los resultados. Los datos perdidos son un problema común que puede sesgar las conclusiones. Manejo. Bueno, esto es un poco lo mismo. Igual en cuanto a las técnicas de imputación, está la imputación por media o por moda. Una es reemplazar el valor perdido de la media de esa variable y por moda es reemplazar el valor con la categoría más frecuente. En imputaciones avanzadas está la regresión máxima de verosimilitud, que es decir, usar otras variables para poder predecir el valor más probable del dato faltante, y de imputación múltiple, que este método es más robusto y crea varios conjuntos de datos imputados y promedia de esta forma los resultados. ¿Cómo es la recodificación de variables? Este proceso consiste en al agrupar valores de una variable en categorías más amplias o modificar una dirección de una variable.
Su uso principal de la agrupación es reducir categorías. Ejemplo, recodificar la edad individual en tramos de 15 a 18, 25 a 35 o más de 36, en lugar de mantener a todos de 18, 19, 20, 21. Entonces, la forma de agrupar pues nos va a reducir o va a facilitar estas categorías. En la inversión es invertir la escala de ítems negativos para que la dirección de la puntuación sea coherente. Ejemplo, en una escala de satisfacción donde 5 es alto, si un ítem pregunta estoy insatisfecho, entonces el 5 debe de recodificarse a 1 para que al final, al momento de analizar estos datos, siempre coincidan en las respuestas, aunque la persona a quien se le aplicó el cuestionario no lo sepa, al momento del investigador pasar estos datos, siempre debe de tener en las opciones de respuesta que 5 va a ser satisfecho en caso de tener así codificado. Entonces, cuando hay preguntas donde las respuestas sean invertidas, eh, las preguntas y las respuestas invertidas, al momento de codificar, al momento de pasar, por ejemplo, al SPSS, es importante tener marcadas esas preguntas de inversión para el momento de categorizarlas o de agruparlas o asignarles un valor, pues este valor sea consistente con el resto de las preguntas. Entonces, el cálculo de variables compuestas, las variables compuestas es una variable creada a partir de la suma o promedio de dos o más ítems que componen una categoría o una escala o un índice. Por ejemplo, si la escala de ansiedad tiene 10 ítems, la variable ansiedad total se calcula con un promedio de ansiedad uno, 2, 3, hasta 10. Este requisito para que haya una alta fiabilidad, que es esta consistencia interna entre los ítems, debe de ser medida entonces con el alfa de Cronbach. La tabulación de datos. La tabulación es esta organización de datos en tablas o cuadros para la visualización y la aplicación de estadística descriptiva. Las tablas de frecuencia es este conteo simple de casos por categoría para una sola variable, por ejemplo, la distribución de género. Y las tablas de contingencia muestra la distribución de frecuencia de dos o más variables simultáneamente. El flujo de procesamiento de datos. Aquí hay que recordar que el proceso es secuencial y que cada etapa debe de ser documentada. El rigor de la investigación cuantitativa depende de seguir esta cadena de pasos. El objetivo final de una matriz de datos es estar lista para la aplicación estadística descriptiva mediante medias o desviaciones, y también una estadística inferencial mediante las pruebas de correlación. Entonces, el procesamiento de datos es la etapa previa y esencial para el análisis estadístico, encargada de transformar la información bruta en instrumentos de una matriz de datos limpios, codificados y estructurados. Este proceso inicia con la edición, que busca integridad de las respuestas, seguida por la codificación, que asigna códigos numéricos unívocos a las categorías de respuesta. Los datos se capturan en la matriz, donde cada fila representa un sujeto, cada columna una variable. Una fase crucial es la limpieza de datos, que gestiona los valores fuera de rango y los datos perdidos, mediante técnicas de imputación o eliminación. Decisiones que deben de ser transparentemente documentadas en el informe metodológico. El rigor del procesamiento se fortalece con la recodificación de variables complejas en grupos más manejables y el cálculo de variables compuestas, que consiste en obtener los puntajes totales de las escalas, por ejemplo, la media de los ítems de un constructo, para su uso en la estadística inferencial. El uso de software estadístico especializado como el SPS o el ERP es indispensable para la precisión de estos cálculos. El procesamiento culmina con la tabulación, que organiza los datos en tablas de frecuencia y de contingencia, sirviendo como la primera inspección descriptiva que orienta al investigador sobre la distribución de posibles relaciones a explorar. Que esto fue todo, esta fue la cápsula número 14. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios.